Hola, muy buenos días, estimados auditores. Mi nombre es Marcela Santa Cruz, soy la nutricionista coordinadora del Hospital La Florida y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para entregarles una pequeña cápsula educativa respecto a hábitos alimentarios post fiestas patrias, ya que en realidad es una buena oportunidad para poder adquirir hábitos saludables, ya que estamos un poco preocupados, se nos viene el verano y el verano sin polera y todo eso. Hagamos el compromiso de adoptar hábitos saludables. Nos llegaron algunas consultas por interno que yo voy a ir desarrollando para poder ir aclarando algunas dudas. Por ejemplo, nos preguntaban, según los especialistas, durante fiestas patrias, una persona puede subir en promedio 2,5 kilos. ¿Cómo podemos bajar estos kilos subidos de forma saludable? Sí, es verdad. Durante los 2 o 3 o 4 días de fiestas patrias hay una tendencia a consumir mucho más que lo habitual. Más hidratos de carbono, más azúcares, más grasas saturadas, el asado, ¿cierto? El mote con huesillo, las empanadas y todo eso en forma a veces un poco muy entusiasta y perdemos la cuenta de lo que estamos comiendo. Entonces, evidentemente el exceso de calorías consumidas, el exceso de grasas va a tener una influencia sobre el peso corporal. Se ha estudiado que sí, pueden llegar a subir 2,5 kilos, 3 kilos, incluso hasta 4 kilos producto de este consumo excesivo de alimentos. La pregunta, ¿cómo podemos bajar esos kilos en forma saludable? La verdad es que lo recomendable no es hacer una dieta estricta ni ponerse en plan de bajar de peso en forma drástica, sino que lo que se recomienda siempre es adoptar un hábito de alimentación saludable acompañado de ejercicio de acuerdo a la condición física de cada uno, para poder de forma paulatina ir recuperando el peso anterior o si nos ponemos en forma más ordenada y sistemático, llegar a un peso saludable, un peso normal, ¿ya? La dieta por sí sola no va a tener una influencia muy fuerte si no va acompañada de ejercicio, ¿ya? En una persona que no realiza ejercicio habitualmente, se recomienda adoptar caminatas de media hora todos los días y de acuerdo también a su condición física. Estas caminatas tienen que ser de acuerdo a su capacidad, ¿ya? Por ejemplo, si es una persona que no tiene ningún problema locomotor, puede realizar unas caminatas fuertes de media hora todos los días. Adoptar hábitos como, por ejemplo, usar las escaleras, ya en el metro, no usar las escaleras mecánicas en las tiendas, usar la escalera común y corriente para subir y bajar. En el caso de la locomoción colectiva, por ejemplo, pedirle al chofer bajarse una cuadra, un paradero antes o una estación de metro antes para caminar, ¿ya? Recordar que el caminar también tiene un efecto sobre nuestra psiquis. El caminar relaja, el caminar es una forma de meditar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos factores súper importantes. El caminar, que ya es un ejercicio, y lo sumamos, digamos, con una alimentación saludable. Entre ambos dos podemos optar a tener una normalización del peso. Ahora depende también, o sea, no vamos a pretender bajar de peso, llegar a la normalidad en una persona que sí ya tiene un sobrepeso anterior o una obesidad. En esos casos ya estamos hablando de una malnutrición por exceso que es crónica y que requiere una intervención por un profesional del área, una nutricionista. Por eso se recomienda también una visita al nutricionista, así como la visita al dentista una vez al año, la visita a la nutricionista una vez al año, para que se chequee y tenga también una consejería nutricional ad hoc, ¿ya? Y si es necesario, tomar un plan de alimentación que tenga un seguimiento y también una evolución, ¿ya? Pero hablemos de la persona con estado nutricional normal que durante las fiestas patrias consumió más de lo que debiera haber consumido y subió de peso estos 2 o 3 kilitos que estamos hablando. En estos casos, ¿cierto?, es importante que adopte una alimentación como la que tenía antes del 18 y si esta no era muy saludable, empiece desde ya a adoptar una alimentación saludable. La alimentación saludable no es más ni menos lo que recomiendan todas las guías del Ministerio de Salud, que están basadas en estudios internacionales de la Organización Mundial de la Salud y que básicamente es consumir una alimentación variada, equilibrada, higiénica, adecuada a la edad y adecuada también
a los requerimientos individuales. Recordemos que la alimentación es una necesidad biológica que no es igual para todos. Cada persona tiene, ¿cierto?, sus requerimientos que van a estar determinados, como dije, por la edad, por el sexo, por la actividad física que desarrolla, si tiene o no alguna patología. Es por ese motivo que no existe una receta única para poder decir la dieta X va a servir para bajar de peso o para tener una alimentación saludable. Pero en líneas generales, lo que se recomienda para aquella persona que quiere ya desde ya empezar a adoptar hábitos de alimentación saludable es, como decía, tener una alimentación variada. ¿Qué quiere decir alimentación variada? Consumir de todo, de todo. No hay restricciones. Por supuesto que hay restricciones en algunos alimentos que sabemos por sí que tienen una influencia negativa sobre nuestro cuerpo, como por ejemplo las grasas saturadas, el azúcar, el exceso de alimentos refinados y procesados. Entonces, ante esos alimentos nosotros debemos tener una actitud consciente al momento de elegir y leer las etiquetas de los alimentos. En nuestro país tenemos un sistema de etiquetado que permite identificar inmediatamente qué alimento es bueno o no es malo. El etiquetado tiene unos signos de color negro, ¿cierto?, que va a ir mencionando si es alto en grasa, alto en azúcar. Entonces, ese ya es una guía muy importante que ha tenido un efecto muy positivo en nuestra población y que ha sido también imitado por otros países de Latinoamérica. Es por eso entonces que nuestra alimentación, nuestra elección al momento de alimentarnos tiene que ser consciente y siempre pensando que, tal como decía en la antigüedad, que el alimento sea tu medicina. Eso es muy cierto, ¿ya? Después nos preguntan, ¿existen hábitos saludables en materia nutricional que debemos adoptar para no sufrir de los excesos por festividades? Bueno, lo mismo que estaba diciendo, hábitos saludables, consumir variedad de alimentos. Las recomendaciones actuales indican de que tenemos que elegir alimentos, en su mayoría, ¿cierto?, consumir 5 porciones al día entre frutas y verduras, ya sea, por ejemplo, 3 frutas y 2 porciones de verdura, o al revés, 2 porciones de fruta y 3 porciones de verdura, pero la idea es llegar a esa meta, 5 porciones de frutas y verduras en el día. Con esta cantidad estamos asegurando el aporte de fibra, estamos asegurando el aporte de vitaminas y minerales que el cuerpo requiere, ¿ya? Ahora, ¿qué fruta y qué verdura? De todo, no hay restricción. En especial, ¿cierto?, hay verduras que son de libre consumo, que tienen muy poquitas calorías, muy poquito aporte de hidrato de carbono, como son las verduras de hoja verde, ¿ya? Pero en general las verduras no tienen, digamos, restricción, excepto si es una persona diabética o que requiere un plan de alimentación especial, ¿ya? Por eso estas recomendaciones que yo estoy entregando son para la población sana, ¿ya?, que no tiene, digamos, alguna restricción. En el caso de la fruta, se recomienda que la fruta se consuma en su estado natural, ¿ya?, siempre y cuando la persona lo pueda hacer. Por ejemplo, la manzana con cáscara cruda, o también si tiene problemas de masticación, ralladita, picadita fina, ¿ya? Pero evitar los licuados, lo mismo con las verduras, evitar licuar las frutas y verduras. Esto debido a que al licuar estamos disminuyendo el poder de saciedad que tiene la fibra, ¿ya? Por lo tanto, estos batidos detox y que están, digamos, muy en boga, no son muy recomendables, digamos, si queremos aprovechar al máximo el beneficio de la fibra que tiene, aparte de un poder de disminuir el poder de saciedad, tiene un magnífico efecto sobre la glicemia, ¿ya?, retardando la absorción a nivel sanguíneo, ¿ya? Bueno, respecto a las verduras, una forma de consumirlas, ¿cierto?, ya sea como ensalada, combinar los colores, el verde, el amarillo, el rojo, las texturas. Hay mucha información dando vuelta, tomar la información que sea en internet o en las redes sociales que sean, digamos, las más fidedignas, ¿ya? Como les digo, el tema de los detox no tiene un fundamento científico que pueda
decir si tiene un efecto positivo sobre la baja de peso. En realidad lo que nosotros recomendamos y lo que recomiendan las guías es que las verduras y las frutas se consuman en su forma natural. ¿De qué otra forma consumir las verduras? ¿Cierto? A través de un guiso de verdura, un budín de verdura, las tortillas de verdura, con poco aceite, etcétera. Pero de alguna otra manera también ir inculcando el consumo, porque la verdad es que nuestra población tiende a consumir, nosotros los chilenos tendemos a consumir mucho hidrato de carbono, mucho pan, mucho tallarín, mucho arroz, y desplazamos el consumo de frutas y verduras, que es algo esencial. Bueno, además de las frutas y verduras, también tenemos que recordar la elección del tipo de carnes. De preferencia, ¿cierto? Siempre se ha dicho las carnes blancas, el pollo, el pescado, el pavo, sin piel, en preparaciones que sean saludables, como por ejemplo al vapor, al horno, ¿ya? La carne de vacuno, el consumo semanal deberá ser 2 veces a la semana. Elegir aquellos cortes que tienen poca cantidad de grasa, como la posta, por ejemplo, posta negra, posta rosada, y también cocinadas de una forma saludable, a la plancha, al horno, cocidas, ¿ya? En cuanto al consumo de cerdo y embutidos, tratar de, en el caso del cerdo, puede elegir los cortes que sean magros, como el lomo de cerdo, ¿ya? Evitar o alejar un poco el consumo de chuletas, de costillar, que sí tienen más contenido de grasa saturada. Y por supuesto nuestro gran aliado, el pescado. La recomendación es 2 veces hasta 3 veces en la semana, ya sea preparado al vapor, al horno, o dentro mezclado con las ensaladas, el de preferencia en su estado natural, ¿cierto? O congelado. En el caso de del atún o el jurel en conserva, preferir aquellos que tengan menos aporte de sodio, ¿ya? La tercera pregunta dice: ¿existen alimentos que no debemos consumir por su aporte calórico después de fiestas patrias? En realidad la recomendación es mantener un consumo limitado de azúcares y alimentos refinados, ¿ya? Y mantener este hábito no solamente porque es después de fiestas patrias, sino que mantenerlo durante nuestra vida, ¿ya? Después dice: ¿hay alimentos con libre demanda que podamos consumir después de fiestas patrias o alguna festividad y que no nos provoque subidas de peso indeseadas? Bueno, lo mismo que he estado conversando todo el rato. Las porciones tienen que ser adecuadas de acuerdo a cada grupo etario, ¿ya? No es lo mismo que un adulto a un niño, ¿ya? O un adulto que es sedentario respecto a un adulto que realiza ejercicio. Por eso los planes de alimentación son individuales y las porciones tienen que ser de acuerdo a cada requerimiento. Respecto a las personas que mantienen dietas veganas o vegetarianas, ¿tienen riesgo de sufrir alguna enfermedad? Por supuesto, todas las dietas veganas y vegetarianas requieren a lo menos un control anual o cada 6 meses, depende del caso, a cargo de un especialista, ¿ya? Es importante que asista a la consulta nutricional, a donde una nutricionista o a su médico, para que chequee todos los niveles de fierro, los niveles de hemoglobina, de todo lo que tenga que ver con los componentes sanguíneos, ¿ya? Porque la persona que sigue una dieta vegana o vegetariana tiene el riesgo de sufrir anemia por carencia de fierro, de vitamina B12, ¿ya? Además, si no es una dieta bien guiada, puede tener deficiencia de consumo de proteínas, ¿ya? Todos sabemos bien que las proteínas tienen que ver con nuestra estructura corporal, ¿ya? Mantener una buena estructura de músculo que soporte, ¿cierto?, nuestro peso y podamos, digamos, hacer todas las actividades de la vida diaria, ¿ya? El hecho de no consumir proteínas también podría incidir en la disminución de la fuerza muscular, ¿ya? Lo que acarrea, digamos, problemas de
fragilidad y de mayor riesgo de caídas. Por lo tanto, en la persona que es vegana y vegetariana, es importante que consuma un buen nivel de proteínas, obviamente de acuerdo a su elección, procedentes del reino vegetal. Pero es importante que también consuman frutos secos, semillas, legumbres, ¿ya? Y también el vegano está expuesto a sufrir o a estar en riesgo cardiovascular por el hecho de que la dieta vegana o vegetariana, más bien la vegana, que excluye los huevos, no hay un aporte de omega 3, ¿ya? Entonces es importante que a lo menos se suplemente de acuerdo a la indicación nutricional. Entonces, la persona que mantiene dietas veganas y vegetarianas, la respuesta es sí, tienen riesgo de sufrir alguna enfermedad como la anemia o algún déficit neurológico o motor o riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es importante que estén en monitoreo, seguimiento y supervisión y suplementación, ¿ya? De acuerdo a cada caso, ¿ya? Ahora, es importante mencionar de que para volver un poquito a las personas que tienen una alimentación omnívora, no los veganos, los vegetarianos, que elijan conscientemente cuáles son los alimentos que están consumiendo y asistan sus controles nutricionales, aquellos que ya son pacientes y los que no, que están en sobrepeso o obesidad, puedan tener una guía de un profesional que los pueda asesorar, ¿ya? Bueno, importante también mencionar todo lo relativo con la higiene de alimentos, mantener siempre una buena higiene de alimentos en la casa como fuera de la casa, en el sentido, vuelvo de nuevo al tema de la elección consciente: dónde estoy comprando, cómo estoy comprando, qué estoy comprando, en qué condiciones se están elaborando los alimentos que estoy consumiendo. Me refiero específicamente a la alimentación fuera del hogar, ¿ya? Siempre fijarse bien las cadenas de frío, ya el lavado de manos, los locales que sean establecidos y con resolución sanitaria, ¿ya? Debido a que la alimentación también tiene un riesgo de transmisión de enfermedades, ¿ya? Que son obviamente gastrointestinales y que nos pueden hacer pasar un mal rato, ¿ya? Entonces es importante mantener una buena higiene tanto en el hogar como si voy a elegir un lugar donde ir a comer o donde comprar los alimentos. Bueno, espero haber resuelto las dudas que nos habían hecho llegar por interno. De todas maneras, siempre está abierto, digamos, nuestra colaboración como hospital. Estamos abiertos a la comunidad, ¿ya? Y ha sido un agrado haber venido para acá y cuenten con nosotros para una próxima cápsula nutricional. Hasta luego.